Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Agradecemos al Museo Venustiano Carranza de Lina la hospitalidad. Flaubert dijo que había que tener cuidado con los sueños. Son la sirena de las almas. Ella canta, nos llama, la seguimos y jamás retornamos. Son muchos los personajes populares y desconocidos que van tras el llamado de sus sueños para no volver nunca. Tal es el caso del escritor francés Guy de Maupassant, quien precisamente este año cumple 110 de su muerte. No solo fue un excelente y prolífico autor, su vida personal estuvo llena de turbulencias y siempre trató de satisfacer sus deseos a toda costa. Tuvo la fortuna de ser arropado por grandes, por extraordinarios maestros de la literatura, como por ejemplo Flaubert. Pero desde muy joven logró crear un estilo propio y original que se mantiene vigente. Maupassant: la locura, la literatura, el deseo, el terror, el éxito. De esto hablaremos aquí, en este espacio, los próximos minutos. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En las casas de la infancia o de mi infancia había un libro de Maupassant publicado por Aguilar que contenía el orla y bola de cebo. Usted recordará las películas cuyos temas se basaron en los cuentos de este escritor francés que representa a la Belle Époque. Flaubert lo protegió y le enseñó los salones franceses de ese tiempo, aunque lo criticaba y le decía que en su vida había demasiado ejercicio y demasiadas prostitutas, que le hacía falta más trabajo. A Maupassant no le fueron ajenos el alcohol, la droga y el sexo desaforado. Uno de los médicos de Maupassant le escribió en 1891 y le dijo que había llevado una vida de trabajo que habría matado a 10 hombres normales. Un hombre que ha publicado 27 volúmenes en 10 años. El médico le dijo que ese trabajo enloquecido había roído su cuerpo. El cuerpo se venga entonces e inmoviliza su actividad cerebral. En 10 años de fama y reconocimiento, Maupassant gana mucho dinero y se dedica a realizar tremendas hazañas sexuales, aunque el nivel de vida lo condena a trabajar día y noche escribiendo para periódicos. Maupassant va de un médico a otro recibiendo diagnósticos contradictorios y errados mientras se adentra en el túnel de la locura que terminará por encerrarlo hasta su muerte. En español ocurre una especie de regreso de Maupassant en varias ediciones. La primera y más notable, casi se diría que impresionante, es la que ha publicado la editorial Páginas de Espuma, Guy de Maupassant, cuentos completos, edición y traducción de Mauro Armiño. En la editorial Ciruela hay un libro de Maupassant, una antología de todos los relatos que escribió sobre mujeres, todas las mujeres, una edición del mismo Armiño. ¿De dónde venían tantos relatos? De historias publicadas en la prensa que Maupassant regresaba a las mismas páginas de los periódicos bajo la forma de relatos extraordinarios. La obra de Maupassant y el periodismo son simple y sencillamente inseparables. Guy de Maupassant es célebre por sus cuentos de terror. Quizá lo sombrío de los ambientes y la sensación de soledad y desesperación fueron un preámbulo a la enfermedad que al final terminó con su vida. En uno de sus cuentos más perturbadores, Fue un sueño, el autor describe la terrible pérdida de la mujer que ama el protagonista. Los días que le siguen a la pérdida, el personaje está desolado, cansado y sin ganas de vivir. Una noche va a vagar por el cementerio con el único propósito de unirse con su amada en algún momento. De pronto, en medio de la noche y rodeado de tumbas, ve que los muertos salen de la tierra y que reescriben las leyendas en las cruces y lápidas, externando la verdadera personalidad que tuvieron en vida. Se da cuenta que la mayoría fueron embusteros, ladrones, hipócritas, deshonestos, maliciosos, ruines, calumniadores.
Entonces se lanza a toda velocidad a la tumba de la amada y ve con espanto que la mujer borra la frase «amó, fue amada y murió» y la cambia por «habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pescó una pulmonía y murió». Maupassant tuvo gran éxito en vida. Se convirtió en un bestseller de su tiempo. Escribía cuentos, novelas, miscelánea para publicaciones periódicas y tampoco rechazaba hacer un prólogo o presentación para los libros de sus amigos. Vivió con holgura y disfrutó ampliamente de la vida. Sin embargo, si uno pone atención a sus últimos cuentos, quizá pueda encontrar las alertas a su posterior locura. Estaba obsesionado con el suicidio y la angustia. En sus últimos años, su hostilidad hacia los demás lo dejó solo, nutriendo sus miedos. La noche del 1 de enero de 1892 intentó abrirse la garganta con un cortaplumas 3 veces. Sus amigos lo internaron en la clínica del Dr. Blanche, donde moriría el 6 de julio de 1893. Durante los 18 meses que permaneció en el hospital, estuvo en una inconsciencia casi total, con breves periodos de crisis violentas que obligaban a los enfermeros a ponerle camisa de fuerza. De la mesa de novedades tomemos Amor e Historia, la expresión de los afectos en el mundo de ayer, coordinado por Pilar González Aispuro y publicado por el Colegio de México. Gonzalo Aispuro ha restituido una parte fundamental de nuestra historia a través de la vida cotidiana, en este caso el amor a través de la historia, de lo más serio y más interesante de la temporada. Anagrama ha publicado o republicado El traspié, una tarde con Schopenhauer de Fernando Savater, una comedia filosófica escrita para la televisión española. Al final de su vida, Schopenhauer recibe a Elizabeth Ney, quien le ha pedido que pose para ella para esculpir su busto. Una breve historia buenísima en prosa y conocimiento de Savater. Ciudad tomada, de Mauricio Montiel Figueiras, publicada por Almadía. 11 relatos que parten de una evocación cortasariana, Casa tomada. Montiel agrega este título al trabajo narrativo que desde hace años inició en Guadalajara y continuó en la Ciudad de México. Símbolos de la ciudad, emblemas de la soledad, la amnesia, el rechazo del espacio y el tiempo a través del cuento. Ese género que muchos editores se niegan a publicar y que es capaz de revelaciones tan grandes y colosales como las de la novela. De Mauricio Montiel Figueiras, Ciudad tomada. Maupassant nació en 1850. Su madre era una mujer ilustrada y estudiosa. No en balde era amiga de grandes escritores como Gustave Flaubert y Louise Bouillet. Maupassant mostró desde muy joven su preferencia por la vida disipada y las diversiones mundanas. Su adolescencia estuvo plagada de lecturas y borracheras. La constante presencia de Flaubert, así como su disposición con el joven Maupassant para que escribiera e hiciera ejercicios de descripción y escritura, hicieron que Flaubert se convirtiera, ni más ni menos, que en una especie de padre adoptivo de Maupassant. Poco después, Maupassant participó en la Guerra Franco-Prusiana. Al regresar a la vida civil, en el año de 1872 más o menos, trabajó como empleado en el Ministerio de Marina. De esta experiencia gris y anodina surgió su relato Le Héritage. En este relato, Maupassant retrata con escalofriante precisión las ambiciones de los burócratas, sus miedos y hasta dónde son capaces de llegar con tal de salir del estado modesto en el cual se encuentran. Maupassant tuvo la fortuna, la enorme fortuna de contar con un guía como Gustave Flaubert, quien lo ponía a hacer ejercicios de observación, de descripción, que luego le sirvieron para crear sus excelentes cuentos y relatos. De hecho, en 1876, y gracias a la protección de Flaubert, Maupassant comienza a colaborar en periódicos y revistas.
pero fue hasta 1880 cuando alcanzó el reconocimiento público con su relato Bola de Sebo, que apareció en el volumen de cuentos Las Veladas de Medan, que reunía cuentos sobre la guerra de 1870, escrito por varios autores encabezados por Émile Zola. El cuento, como quizás ustedes saben, narra la travesía de unos burgueses que huyen de la guerra en un carro. Los acompaña una simpática prostituta a quien desprecian. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, todos, burguesas, monjas y hasta incluso altos funcionarios, sacrificarán a la prostituta en aras de su propia salvación. Hay dos Orlás. Primero un cuento breve de 1886, luego otro relato mucho más extenso del año siguiente. Todavía le quedaban a Maupassant, cuenta el crítico José Joaquín Blanco, varios años de vida y buena parte de su obra por escribir. De hecho, el Orlá es considerado por muchos como su obra maestra. En ese tiempo, Maupassant ya sufría los diversos trastornos que lo llevarían al manicomio y la muerte. En un manuscrito, el autor deja constancia de sus sensaciones y experiencias. Preocupado por la invisible, empieza a sentirse invadido de inquietud cuando se acerca la noche. Tiene fiebre, sufre pesadillas y sé también que alguien se me acerca, me mira, me palma, me sube a la cama, se arrodilla sobre mi pecho, me agarra del cuello con las dos manos y aprieta. Aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Esa presencia se bebe el agua de su jarra, el vino, la leche, se come las fresas que deja sobre la mesa. Los invisibles lo acosan y lo persiguen. El personaje termina por darle un nombre a esa presencia, el Orlá. Piensa matarlo, manda poner persianas y puertas de hierro, cierra toda la casa y le prende fuego para quemar al Orlá. Sus criados se queman en el incendio y él huye a refugiarse en un hotel con la certeza de que el invisible no ha muerto. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Todos son locos, pero al que analiza la locura le llaman filósofo, Ambrose Bierce. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Museo Venustiano Carranza de Lina su hospitalidad. Soy Rafael Pérez Gaya y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.